De esta lectura que acabamos de nacer, quisiera resaltar la palabra nacido y la palabra dado, porque son clave en este mensaje. Obviamente Isaías, inspirado por Dios, profetiza el nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, su primer nacimiento, hablando del momento en que Él llegaría a la tierra, y obviamente habla de unas ciertas características que tienen suficiente material para estudiar, pero que hoy es otro el propósito. Una de las características principales de Dios precisamente es que Él es un Dios dador. Él es un Dios que se complace en el dar, y de allí que yo mencioné que resaltáramos la palabra hijo nos es dado. Porque nosotros no compramos, nosotros no pedimos. Él nos dio como regalo la venida de su Hijo. Recuerde usted que cuando estábamos en el jardín del Edén, obviamente el libro de Génesis lo narra en la persona de Adán y Eva, la primera generación de humanos, la comunión de Dios y los hombres creados a su imagen era perfecta. Como leemos en Génesis, ellos hablaban con Dios cara a cara. Había una comunión y una comunicación permanente con nuestro Dios. Pero obviamente lo arruinamos cuando dimos cabida al pecado, y ese pecado nos separó de la presencia de Dios. Hubo una ruptura, hubo un evento que quebrantó la comunión entre Dios y nosotros, porque Dios obviamente es un Dios santo y Él no puede coexistir con el pecado. No puede haber ninguna relación. Es más, ninguna persona pecadora puede permanecer vivo en la presencia de Dios mismo, porque su santidad terminaría quemando el pecado, matando al pecador. Por eso se rompió la comunión y no podíamos tener acceso. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios en ese momento? La respuesta de Dios, aunque Él no evitó las consecuencias del pecado, hubo juicio para el hombre, para la mujer y para la serpiente. No obstante, Dios respondió con una promesa, con un ofrecimiento, con un regalo. La gloria sea para nuestro Dios. Por eso leemos allí en el Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando precisamente está emitiendo el juicio contra la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, que significa descendencia, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto que se menciona aquí en el libro de Génesis no es otra cosa que una mención de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, del nacimiento de Jesús, pero también de su muerte. Porque dice este texto y la escritura a todo lo largo que Cristo obviamente vino para entregar su vida por el perdón de los pecadores, por el perdón de los pecados. Amén. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la escritura que Él venció sobre el diablo y sus huestes de maldad, venció sobre la muerte, y que los exhibió públicamente para la gloria del Señor. Así que en ese evento donde Satanás, al verlo agonizando en una cruz, pensaba que estaba obteniendo la victoria, resulta que esa herida que él le produjo al Señor era tan simple como una mordedura en el calcañar, porque eso no podía matar al dador de la vida. Mientras que él, muriendo en la cruz, sí venció sobre él, sí lo exhibió, y eso representaba la muerte, o sea, es aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Por dónde muere la serpiente? ¿Por dónde se mata la culebra? Precisamente, el Señor sí estaba dándole un golpe certero que obviamente le otorgaba la victoria sobre el diablo en la cruz del Calvario. La gloria sea para nuestro Señor. Obviamente Isaías entonces menciona proféticamente este evento desde otro punto de vista. Quiero que resaltemos 4 aspectos en esta reflexión acerca del nacimiento de nuestro Señor. El primero es su anunciación. El segundo es su nacimiento. El tercero es su adoración. Y el cuarto es su razón, o la razón de venida. Vamos a entrar rápidamente al primero de los aspectos. Acompáñenme en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35. Y aquí tendremos el pasaje donde obviamente el ángel se le presenta a María y anuncia que va a concebir un hijo. Dice el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Permítame hacer una pausa aquí. Les recuerdo que en la época, primero la escritura decía que María estaba desposada con un joven que se llamaba José, pero este término desposada no hacía referencia en sí al matrimonio, sino a otra ceremonia previa al matrimonio que se hacía, que era el desposamiento. Y esto es equivalente a lo que en nuestro día llamamos el compromiso. Hoy en día el novio le entrega un anillo de compromiso a la novia. Generalmente lo hace o lo debe hacer delante de la familia, de los padres, y ese anillo es un sinónimo del compromiso que le está haciendo de que se va a casar con ella. Y en la época bíblica, este proceso o esta ceremonia se le llamaba desposamiento. Esto lo explicó muy bien el pastor Reddy en una de sus prédicas hace varios meses. Explicaba a detalle. Hoy no lo vamos a detallar, solamente recordar que ella, por tanto, no había tenido un encuentro sexual con José porque aún no estaban casados, y por eso todavía permanecía virgen, y por eso ella le dice al ángel que cómo iba a ser esto posible, pues ella no conocía varón. Seguimos leyendo, versículo 35, respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto es glorioso, porque desde aquí, desde el principio, donde el ángel le anuncia a María, ya el ángel no solamente le estaba diciendo que iba a concebir un hijo, que iba a quedar embarazada, sino que le estaba diciendo quién iba a ser el que iba a estar en su vientre. Le está diciendo que ese niño iba a ser llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, que su nombre sería Jesús, que tiene que ver con el Mesías, con el Salvador. Le estaba diciendo que el santo ser que iba a crecer en su vientre venía de Dios, porque el Espíritu Santo la iba a cubrir con su sombra, y entonces ella iba a concebir de Dios. Qué grandioso evento. La gloria sea para nuestro Dios. Estaba aquí el ángel anunciándole esa primera venida, ese nacimiento de ese niño que sería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quisiera compartir con ustedes, porque en estas fechas de sembrino comienzan sobre todo los teólogos de redes sociales a debatir en las redes si es correcto celebrar la Navidad en esta fecha o no, y que Jesús no nació en diciembre, que nació en agosto, que nació en no sé qué, y comienza toda una diatriba por eso. Pero tal como lo dije al principio, lo dice nuestro pastor, no celebramos la fecha, celebramos el evento del nacimiento del Señor. No obstante, aquí quiero compartir con ustedes datos importantes acerca de la razón que tuvo la iglesia para colocar un día para celebrar el nacimiento de nuestro Dios. Y quiero que usted lo escuche. Dice así: aunque es poco probable que el Señor naciera en diciembre, el uso de esta fecha no obedece a la contaminación con celebraciones paganas como muchos sugieren. Dice: ¿saben por qué la iglesia antigua se vio en la necesidad de establecer una fecha para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Vale decir, la Navidad. No fue para comulgar con el paganismo, como algunos conspiradores de la fe sugieren, sino más bien para defender la sana cristología bíblica frente a las influencias gnósticas y heréticas que ya pululaban en torno a la naturaleza de Cristo. El historiador y teólogo Justo L. González nos cuenta que la iglesia más antigua, cuando todavía la mayoría de sus miembros eran de origen judío, esto significa la iglesia primaria o primigenia, la que era formada por los apóstoles y luego por los discípulos de los apóstoles, en su mayoría eran judíos. Y dice aquí que esta iglesia, en su mayoría de origen judío, parecía no haber visto la necesidad de celebrar el nacimiento del Señor en una fecha específica. Pues el judaísmo siempre había afirmado que aunque Dios está presente en todas partes, hay una dimensión particular de su presencia en el templo. El templo era una realidad física hecha por manos humanos, pero era también el lugar de la presencia de Dios. No había entonces dificultad en que este Jesús, hombre de carne y hueso, nacido de una mujer, fuese también la presencia de Dios mismo. De paso,
Resulta interesante señalar que por largo tiempo en la región de Siria, donde había fuerte presencia judía, hubo teólogos cristianos que afirmaban que Dios mora en Jesús como en un templo. Pero ¿qué pasó cuando el tiempo avanzó? Y la iglesia continuó creciendo y se empezó a llenar de gentiles y de otras culturas y de otras formas de pensar y de otras creencias. Dice aquí, permita ver dónde quedé. Pero cuando la iglesia se abrió paso ante los gentiles, para muchos de los cuales la realidad espiritual no podía tener nada que ver con lo material, hubo quien comenzó a negar la realidad física y por tanto el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El docetismo, que es una de las herejías que pululaban en la época, afirmaba que la carne de Cristo era tan solo una apariencia y por tanto Él era solo espiritual mientras estuvo en el mundo. Esto es un gran problema. Porque una de las cosas que nosotros conocemos por la palabra de Dios es que Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. En Cristo se cumple el término que se conoce como la unión hipostática de Dios. Él era un ser de carne y hueso, un ser humano nacido de mujer, pero al mismo tiempo era Dios. Dice Colosenses que en Él habita la plenitud, corporalmente habita la plenitud de la deidad en Cristo Jesús. De manera que Él era 100% Dios y 100% hombre. Y esto es necesario, porque Cristo tenía que vencer al diablo en las mismas condiciones en las que por engaño el diablo venció al primer Adán. Recuerda usted que Cristo es mencionado en la Biblia como el segundo Adán. Si no, el diablo podía argumentar que Dios estaba usando de ventajismo porque lo estaba enfrentando obviamente como Dios. Él no lo iba a poder enfrentar como Dios. Por eso Cristo lo hace en su condición humana y lo hace bajo solamente el sostén del Espíritu Santo, como usted y yo vivimos. De manera que Él no hizo ventajismo. Él venció al diablo con el poder de la palabra de Dios y el sostén del Espíritu Santo. Y de esa manera también nos estaba enseñando que sí es posible vivir para Cristo, que sí es posible vencer la carne y al mundo cuando vivimos en comunión con Dios y en la guía del Espíritu Santo. La gloria sea para nuestro Dios. Seguimos leyendo lo que dice aquí. Fue entonces que se empezó a pensar en la necesidad de tener una fecha especial para celebrar el nacimiento, y así este historiador lo hace constar obviamente en su libro, y lo hizo para contrarrestar las tendencias espiritualistas de la época. El autor es González J. El libro es del año 2019, se llama La Navidad, Origen, Significado y Textos, y este escrito lo encontramos en la página 16 y 17 y es de la editorial Mundo Hispano, así que usted puede buscarlo y ahí tiene la referencia. Dicho en otras palabras, la Navidad fue pensada para preservar la doctrina cristológica de cualquier deformación o herejía, defendiendo tanto la plena deidad como la plena humanidad de Cristo. Así pues, la celebración navideña es no una intromisión pagana en el cristianismo, como algunos mal informados suponen, sino más bien una respuesta de la ortodoxia cristiana al docetismo, al ebionismo, a la gnosis cristiana, al arrianismo, al apolinarismo, al nestorianismo y al monofisismo y el monotelismo, entre otras herejías. La Navidad en sí misma es un emblema de la sana cristología. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios? Si lo va a aplaudir, apláudale fuerte. No se encierre en debates que si fue en agosto, que si fue en septiembre, que si fue en octubre. Lo que realmente es importante es que celebramos el nacimiento y la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La gloria sea para nuestro Dios. El segundo aspecto que quiero mencionar rápidamente es su nacimiento. Lo leemos en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice: y aconteció que estando ellos allí, y cuando dice ellos allí se refiere a José y a María. Recuerda que había sido lanzado un edicto para empadronarse y tuvieron que ir a su ciudad natal para poder participar de este acto, de este evento. Y María estaba ya en sus últimos meses para dar a luz. Entonces dice: aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántos dan la gloria de Dios? Este evento tremendo del nacimiento de Dios parece sencillo, pero tiene elementos tan grandiosos.
Primero, que el Señor, como lo dice la gaita que nosotros cantamos hace poco, su venida, que decía, Él no nació en un palacio como todo rey naciere. Nació fue en un pesebre, entre animales y pastos, sin túnicas y sin manto que lo llenaran de lujos. Vino a perdonarle al mundo su rebelión y pecado. La gloria sea para nuestro Dios. Nuestro Señor nos dio un ejemplo de humildad al nacer, no entre riquezas como Él obviamente merecía como rey, como dueño del mundo entero, sino en un humilde pesebre. Pero fíjese usted una cosa que quiero compartir con ustedes. Los pesebres son comederos para animales, pero en el antiguo Israel estaban hechos de piedra. Si ponemos la imagen, fíjese usted, esa es la imagen de lo que era un pesebre real. No como estábamos acostumbrados a verlos en los pesebres caseros, que vemos como una camita hecha de madera con pajita o algo como más bonito, en algunos casos un huacal. No, en la antigüedad eran hechos de piedra, y esto tenía una razón de ser. Vamos a seguir leyendo, dice. Estos pesebres no eran cómodos, pero sí eran excelentes para la protección. Por eso los sacerdotes de la época ponían en ellos a sus corderos recién nacidos para protegerlos. Pero no cualquier cordero. Solo los corderos perfectos sin mancha que se usaban para el sacrificio por los pecados eran colocados en estos pesebres. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Vale decir, los sacerdotes agarraban los corderos perfectos sin mancha. Estos eran corderos que eran todos blancos, que no tenían manchas negras, ni grises, ni marrones. Eran todos blancos, pero que tampoco tenían defectos. No tenían pies doblados, torcidos. Eran perfectos porque esto era tipo de Jesucristo. Obviamente aludiendo al cordero sin mancha, al cordero que quita el pecado del mundo. Ya solamente este elemento hablaba de quién era el que iba a estar allí, quién era el que estaba acostado en ese pesebre y el que estaba visitando la humanidad. La gloria sea para nuestro Dios. Fíjese usted, la ciudad de Belén, donde nació nuestro Señor, era famosa por sus corderos sin mancha, pues estos eran utilizados para el sacrificio. Vale decir, Belén, la ciudad de Belén, era famosa porque producía en sus rebaños muchos corderos sin mancha que eran utilizados obviamente para el sacrificio. Estos corderos tenían que ser perfectos, por lo que los envolvían en apretadas telas y los acostaban en el pesebre para mantenerlos a salvo. Fíjese esto, esta es exactamente la razón por la cual la única vez que se mencionan los pesebres en la historia del nacimiento de Jesús fue cuando se les dice a los pastores en Lucas 2:12: esto os será por señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores habrían entendido este poderoso paralelismo, pues sabían lo que significaba los manteles, es decir, las telas y el pesebre. Este bebé sería el Cordero perfecto de Dios que quita los pecados del mundo. La gloria sea para nuestro Señor. Cuando ellos reciben el anuncio de parte del ángel de que había nacido un niño y que la señal sería que lo encontrarían envueltos en tela, acostado en un pesebre, precisamente de piedra, eso les estaba diciendo a ellos que este era el Mesías que Isaías había profetizado en el capítulo 9, el Salvador del mundo que vendría en rescate por muchos, el que estaba por nacer en la ciudad de Belén. La gloria sea para nuestro Señor. El Mesías que sacrificaría su vida por los pecados del mundo entero, él no era solo un bebé envuelto en pañales acostado en un pesebre. Él era Dios perfecto, sin pecado y santo, humillándose a sí mismo para convertirse en el sacrificio perfecto para reconciliarnos con Él. Este texto es original de John Harold. El tercer elemento, porque necesito avanzar rápidamente, es la adoración. Y esta la encontramos en Lucas capítulo 2, versos 8 y 14, precisamente el evento donde el ángel visita a los pastores y decía: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, lo que leímos ya.
Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la paz, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra Cristo, del griego Cristo, significa ungido, y su equivalente en hebreo es Mashiach, que quiere decir Mesías. Vale decir, este era precisamente el cumplimiento de la promesa del Mesías hecha sobre la nación de Israel, pero que sería un Mesías que nos bendeciría a todos hasta el día de hoy, las generaciones que falten por venir. ¿Tú te has preguntado alguna vez o has notado que los pastores fueron los únicos que recibieron la invitación para el nacimiento del Señor Jesús? No existe registro en la Escritura de alguna otra persona a quien se le haya aparecido el ángel para decirle: mira, corre, que ha nacido un Salvador y la señal será esta y otra. No existe otra. Porque aún los sabios del Oriente, que llamados Reyes Magos por la tradición, los Reyes Magos, los sabios del Oriente, ellos estudiaban los astros, dice la Escritura. Y supongo que tenían conocimiento de las profecías, porque al ver la estrella de Belén, ellos entendieron los tiempos y se movilizaron para ver el acontecimiento, pero no les apareció un ángel para decirles que fueran al sitio. Los pastores fueron los únicos invitados por Dios para este grandioso evento. ¿Por qué? Y vamos a leer esto, fíjense. Consideremos esto. En primer lugar, Abraham, Isaac y Jacob fueron pastores. También David, que quizá cuidó a sus ovejas en esos mismos campos. Dios fue también llamado el pastor de Israel. El salmista exclamó en el Salmo 23: el Señor es mi pastor. De manera que obviamente los pastores son un tipo de nuestro Dios, como el buen pastor que ejerce el cuidado sobre sus ovejas, sobre su pueblo. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido cuidados por Dios como el buen pastor? De manera que los pastores eran tipo de nuestro Dios. Pero no solamente eso, dice que los líderes judíos de la época aconsejaban a los niños que no fueran pastores. Pues esto era una tarea, un trabajo que no era bien visto. No era considerado un buen modo de proveer para la familia. Además, muchos judíos veían mal a los pastores y no confiaban en ellos y los ignoraban. Obviamente, había algo de natural en esto, porque los pastores eran personas que vivían en el campo, que estaban normalmente con vestiduras sucias. Ellos se acostaban en el piso, sudorosos, oliendo a oveja. Mi hermano, usted sabe cómo es ese que inclusive coloquialmente lo usamos a veces: mijo, estás oliendo a puro... ¿Verdad que sí? Así que supóngase que usted, que ciertamente ellos no eran el tipo de huéspedes que ustedes invitarían a una fiesta, ¿no? Sobre todo a la mayor de la fiesta de nacimiento de la historia de la humanidad. Pues ellos no formaban de un selecto grupo de la sinagoga ni de la sociedad, pero fueron los únicos que fueron invitados por Dios para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Esto también habla de que Dios es especialista en llamar a los despreciados, a aquellos que son humillados, que son menospreciados por la sociedad. Como dice la Escritura, de lo vil del mundo Él llamó para avergonzar a los sabios y a los grandes del mundo. Por eso usted y yo estamos aquí en este lugar. Quizás antes de conocer a Cristo no éramos los más importantes, no éramos los más sobresalientes, los mejores vistos, pero sí fuimos los que Dios nos vio y nos invitó para gozar de su vida en abundancia. La gloria sea para nuestro Dios. Pero fíjese que hay otro elemento más. Resulta que estos pastores eran los que proveían precisamente los corderos para los sacrificios. Pues ellos que criaban los rebaños, que eran los que cuidaban esos rebaños, se sostenían de esa manera, apartando, cuidando los corderos perfectos para luego venderlos a las personas que los adquirían para los sacrificios. De manera que ellos iban a saber identificar ciertamente, iban a poder leer las señales cuando el ángel se les apareciera. Por eso fueron también los invitados. Dice, la noche cuando nació Jesús, los pastores no tenían toda la información en cuanto a quién era el niño, pero reconocían las señales del pesebre. Había llegado el que iba a ser el verdadero cordero para sacrificar en la Pascua más importante de todas, tal como 30 años más tarde anunciaría Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios?
Y el cuarto y último aspecto, que es su razón o la razón de su nacimiento, lo encontramos en Juan 3:16. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? Lo leemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado otra vez, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gloria sea para nuestro Dios. La gloria sea para nuestro Señor. Ese niño que nació en un pesebre, que fue profetizado por Isaías, que luego moriría en una cruz y resucitaría, lo haría para darnos salvación y vida eterna, conforme dice Juan 3:16. Fíjese que la palabra unigénito es una palabra compuesta. Unigénito significa único y genes. Es decir, Jesucristo es el único con los genes del Padre. La sangre de Cristo tenía origen divino. Lo he explicado en otras ocasiones. La sangre del Hijo viene dado por los genes del papá. De manera que la sangre de Cristo tenía origen divino. Era la sangre de Dios derramándose por la humanidad. Por eso esta sangre, si era una sangre perfecta y se tenía el poder, o tiene todavía el poder para librarnos, limpiarnos de pecado y otorgarnos la salvación y la vida eterna. La gloria sea para el Señor. En conclusión, nuestro Salvador Jesucristo, cuyo nacimiento celebramos con júbilo este mes, fue un regalo de nuestro Dios. O mejor dicho, fue el mejor regalo. Como los nombres que expresó Isaías cuando dijera que su nombre iba a ser Príncipe de Paz, Dios eterno, Emmanuel con nosotros. Precisamente Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres, restaurando nuestra comunión con Él y dándonos acceso al Padre de nuevo y otorgándonos la promesa de la vida eterna. Dios quiere que tú te lleves este regalo hoy en tu corazón. Si tú no has tenido la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, hoy quiere el Señor que tú recibas el mejor de los regalos. Porque un regalo, ciertamente, aunque yo lo haya destinado para alguien, si esa persona no lo recibe, no se lo lleva. Amén. Tú tienes que disponerte en esta mañana a recibir ese regalo que Dios ha dispuesto para tu vida. Y yo quiero guiarte. Tal vez si es la primera vez que tú haces esta oración, si no has tenido la oportunidad en otras ocasiones, quiero guiarte en esta oración para que tú la hagas conmigo. Y yo quiero pedir a toda la congregación que repita en voz alta para que apoyemos a todo el que la esté haciendo por primera vez en esta oración. Repitan conmigo en oración, por favor. Señor Jesús, cierra sus ojos. Te doy gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Dios, por acercarte a mí. Gracias por tomar el pago, el castigo que yo merecía. Gracias por entregar tu vida en rescate por mí. Hoy reconozco que soy pecador, oh Dios, y te pido perdón por cada pecado. Te pido perdón por las veces que te he ignorado tu llamado, Señor. Hoy una vez más te entrego mi vida y mi corazón, oh Dios, para ti. Te ruego, Dios, que tú seas mi Salvador, oh Dios. Yo te recibo por Padre, recíbeme tú por Hijo, oh Dios. Ayúdame, Dios, a conocerte, a amarte y a obedecerte cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.